tardes, Día Político por TSI. Bueno, hemos hablado del programa de los últimos 2 días acerca de evaluar los 100 días del actual gobierno. Hoy no vamos a hablar del tema, pero sí le voy a preguntar a mi invitado, a don Germán Lobo, es candidato a diputado del Partido Liberal, cómo ve estos primeros 100 días, porque nos vamos a enfocar en el tema meramente del Partido Liberal de Honduras. Mire, esas discusiones, ¿cómo está, Agua? Mucho gusto. Un placer saludarle. Esas discusiones de don Roberto Contreras ahí con don Salvador Narrala y que tuvo que aclarar Alan Ramos, son cosas que las vamos a hablar. Don Roberto Contreras ha sido contundente, que él maneja cuentas claras en su administración y que no tiene absolutamente nada que ver en cuanto al manejo de recursos ahí en el Partido Liberal. Antes, deme su opinión de los 100 días, ¿cómo lo ve? Bueno, estos primeros 100 días creo que es la oportunidad que tiene el presidente de la República de hacer su propia evaluación de sus funcionarios, de ver cómo el desempeño y el rendimiento que han tenido, y es la oportunidad que tiene también para corregir algunos esquemas que de repente no se han ajustado a las pretensiones que él tiene. Más que venirlo a señalar, yo creo que es la oportunidad que él tiene como presidente de evaluar su equipo de trabajo y hacer los ajustes necesarios de cara al tiempo que le resta. Bien, mire, el tema en el Partido Liberal de Honduras se ha generado por el manejo de recursos, de fondos. Esto ha escrito en un comunicado don Alan Ramos. Por favor, pongámoslo en pantalla, Edgardo. Y esta nota aclaratoria dice lo siguiente: los fondos de campaña del ingeniero Salvador Narrala y los del Partido Liberal de Honduras fueron manejados de forma completamente separada y cada parte presentó sus respectivas liquidaciones ante los entes correspondientes conforme a la ley. El préstamo solicitado por el Partido Liberal de Honduras fue debidamente gestionado y aprobado por unanimidad de votos, según consta en el acta, que ahí está el número de acta, oficial resguardadas en los archivos de esta institución. Asimismo, se autorizó formalmente a mi persona para realizar las gestiones correspondientes. En ningún momento el ingeniero Salvador Narrala se ha abocado a esta institución para solicitar la entrega de dinero sobrante, ni mucho menos se le ha manifestado que no se le recibiría aporte alguno. La administración y ejecución presupuestaria del Consejo Central Ejecutivo no dependen de la disponibilidad inmediata de fondos, ya que se trata de una institución política que debe mantenerse en funcionamiento permanente día con día. El señor Roberto Contreras tomó la decisión de retirar su firma de las cuentas bancarias de nuestra institución, según consta en el acta, que ahí está el número oficial, resguardadas en los archivos de esta institución, debidamente custodiadas por la Secretaría General, argumentando situaciones de carácter personal. Lamentablemente, esta administración no ha sesionado desde el 7 de enero del presente año, pese a que nuestros estatutos establecen la obligación de celebrar sesiones cada 15 días. Esta situación responde a la falta de convocatoria por parte del señor presidente. Sin embargo, nuestra administración reporta mes a mes la ejecución financiera de nuestra institución. Bueno, antes de que me opine usted, abogado, diputado Marlon Lara, ¿cómo interpreta esto usted que está pasando en su Partido Liberal? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Un saludo al buen amigo Germán Lobo y también a toda la inmensa auditorio de tu gustado programa. Mira, el tema de los recursos de la campaña que ha salido a la luz pública en los últimos días, yo creo que eso corresponderá tanto al secretario de Finanzas, como lo está haciendo a través de esa nota que ha enviado un comunicado público al pueblo hondureño, como a cada candidato que fue responsable del manejo de los fondos, porque para eso existe una unidad de política limpia donde todos los que somos candidatos tenemos que hacer nuestras aperturas de cuentas, demostrar quiénes son los aportantes, hacer la liquidación, a quién se le entregó el dinero, cómo se manejó. De esa manera, transparentemente se le da cuentas al pueblo hondureño de los procesos electorales. Ese es el espíritu de esa ley que fue aprobada en el Congreso Nacional, para que haya transparencia. Cada candidato responde por el manejo de sus fondos, y eso es en todos los partidos. Así que es un tema que en el Partido Liberal de Honduras tengo entendido que para financiar esta campaña tuvieron que acceder a un préstamo en una entidad, en un banco
nacional y que hay recursos de los cuales se van a utilizar tanto de la deuda política como otras aportaciones para hacerle frente a ese préstamo. Pero ese es un tema que debe de ventilarse tanto en la Unidad de Política Limpia como en el Consejo Central Ejecutivo con los candidatos para poder darle cuentas claras al pueblo hondureño. ¿Y cuánto fue el préstamo que se sacó en esta institución financiera? No tengo la cantidad exacta, Ramón. Creo que fueron alrededor de 30 millones de lempiras. Sí, 35 me está diciendo aquí don Germán. 35 fueron, sí, ok. 35. Eso era porque se necesitaba esos recursos para el día de las elecciones, poder dar a todos los candidatos alcaldes que nominaron personas para las mesas electorales, el gasto en transporte, alimentación y el dinero que se utiliza para ese día. Bueno, en esta nota aclaratoria que manda don Alan Ramos, secretario de Finanzas del Partido Liberal de Honduras, cuando dice que los fondos de campaña del ingeniero Salvador Narrala y los del Partido Liberal de Honduras fueron manejados de forma completamente separada. Entonces, ¿el ingeniero Salvador Narrala manejó recursos aparte? Es que mira, todos los candidatos tienen que abrir una cuenta de hacerla oficial ante la Unidad de Política Limpia y tienen un techo que ellos pueden utilizar en la campaña. Si un candidato abre una cuenta y recoge fondos, él tiene que hacer esa liquidación ante la Unidad de Política Limpia. No solo el ingeniero Salvador Narrala, eso lo hicieron todos los candidatos presidenciales de los distintos partidos, lo hicieron los candidatos a alcaldes, los candidatos a diputados, eso está contemplado en la ley. Y se manejan fondos tanto para la campaña presidencial como para las campañas a la alcaldía, a las diputaciones, y hay unos fondos que, porque así lo estiman, algunos aportantes entran directamente a la institución política, que es a través de la Secretaría de Finanzas que se manejan esos recursos. Permítame, doctor, permítame. Yo sé que está en una reunión usted, pero permítame. Abogado Germán Lobo, entonces, pero el ingeniero Salvador Narrala tendría que rendir cuentas al Partido Liberal. Muy buenas tardes, Marlon. Un abrazo a la distancia. Yo en este tema, y lo discutíamos el otro día con un grupo de ciudadanos que hemos conformado la plataforma cívica liberal, que el problema lo estamos viendo en el contexto de la ley de política limpia y de la ley electoral. Sí. Y donde aquí obliga a todos los candidatos como sujetos obligados. Está bien, yo lo considero que está bien para efectos de elecciones primarias, pero ya para efectos de elecciones generales debía de cambiar el esquema, porque ya quienes van a contienda en elecciones generales son los partidos políticos en tal, no los candidatos. Sin embargo, con este esquema que hay, le da la facultad a cada candidato a hacer su propia recolecta y administrar su propia recolecta. Y que él rinde informe a la Unidad de Política Limpia. Y le rinde informe directamente a la Unidad de Política Limpia. ¿Pero qué sucede? Pero está obligado a rendir informe al partido. Le puede dar una copia, pero la obligatoriedad está ante la Unidad de Política Limpia. No, pero por transparencia. Y aquí hay una situación, porque todos los aportantes, de una u otra manera, necesitan un acuse de recibo para efecto de su declaración de renta, justificar la salida o el egreso de esos recursos. Y es ahí donde la Unidad de Política Limpia o el Congreso Nacional debe de estudiar alguna serie de reformas, y una vez que vamos a campaña general, a la contienda general, todos los recursos, desde mi punto de vista, para nivel presidencial, deben de ser manejados por las instituciones políticas. ¿Cuánto manejó el ingeniero Salvador Narrala? Desconozco cuánto fue la recolecta que él hizo o las aportaciones que recibió para efecto de su campaña presidencial. Pero sí, el préstamo fue de 35 millones. El Partido Liberal a nivel de institución consiguió o gestionó un préstamo para contribuir para el día D de las elecciones, que para el 30 de noviembre, para el aspecto logístico de muchos candidatos. Este planteamiento de una reforma a esta política de fiscalización de la Unidad
fiscalizadora, ¿cómo lo ven ustedes ahí, diputado Marlon Lara? Yo tuve una conversación en su momento con la abogada Ivonne Lisset Dardón, que es la representante del Partido Liberal ante esa entidad, y también en su momento con Emilio Hércules, que representaba al Partido Nacional, de que es necesario hacer unas reformas a la unidad de política limpia, pero que tiene que venir de parte de ellos. Por ejemplo, algo que sí es complicado es que obligan al candidato a abrir una cuenta, pero le dan 3 días después de las elecciones para que esa cuenta se cierre en el banco. Eso genera algunos problemas porque una vez que termina la campaña hay muchas cuentas que hay que pagar, quedan cosas pendientes y 3 días es un tiempo demasiado corto. Entonces, te estoy poniendo un ejemplo, hay que ampliar ese plazo para que sea 15 días después de las elecciones para que todos los candidatos cancelen mediante un cheque esas deudas que contraen. Porque si pasan 3 días y no se ha cancelado esa cuenta, se tienen que retirar los recursos que están ahí. Entonces, una forma transparente, porque lo que buscamos es la transparencia, porque el espíritu de la ley, Ramón, nació para que los candidatos lo comprueben, que los dineros que están recibiendo son de origen lícito. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo para que esa ley sea transparente. Ayer hablaba con la abogada Ardón y con el mismo ministro de Finanzas, que coincidimos en una reunión, que es necesario aprobar el presupuesto a la unidad política limpia. Tú recuerdas que el periodo pasado no le querían aprobar los recursos en el Congreso pasado, y ellos no pueden llevar a cabo un proceso de fiscalización si no tienen los recursos para contratar auditores, para pagar el personal. Me dijeron de que se estaba haciendo un análisis de lo que habían solicitado, que eran como 85 millones, y como hay varias actividades que ya no se van a hacer, se va a reducir como a 50 millones, pero lo importante es que llegue la solicitud al Congreso para poderles aprobar los recursos, sí, y que tengan la capacidad técnica de revisar las cuentas de todos los candidatos que participamos en las elecciones generales. Ok. Bueno, me tengo que ir a la primera pausa. Gracias, doctor Marlon Lara, muy amable por participar. A la orden. Saludos. Y me quedo aquí en el set con don Germán Lobo. Manejen por su lado la captación de recursos y manejen sus recursos económicos para la campaña, o deben ser centralizados en el partido político. Mire, Ramón, yo digo que urge que se le haga un análisis a esto del manejo de recursos y definirlo en la ley de la unidad de política limpia, ya que hay que dividirlo para las elecciones primarias y lo que son las elecciones generales. Recordemos que para las elecciones primarias lo que existen son movimientos, y ahí sí cabe que los recursos sean manejados por los sujetos obligados, que son los candidatos presidenciales, alcaldes y... Que todos están en nivel de precandidatura. Precandidatura. Pero ya una vez que vamos a elecciones generales, ya no va el candidato, sino que va la institución política. Y quien debía de ser el responsable o tener esa capacidad de hacer, gestionar las colectas o los recursos para la campaña, debía ser el partido político, no el candidato en sí. Y por eso es que vemos esta situación, no solo en el Partido Liberal, sino en otras instituciones políticas, que una parte la maneja el partido y la otra parte la maneja el candidato. Y en el momento de ver el despliegue publicitario, le puede generar confusión más bien a la unidad de política limpia, porque va a haber propaganda que el partido hace a favor de su candidato, y el candidato al mismo tiempo va a hacer propaganda a su favor. Entonces creo que ahí hay que hacerle un estudio más profundo y ver de qué manera se puede regular para que no existan estos inconvenientes y que se estén manejando hipótesis que de repente no van de acuerdo a la realidad. Es que no sé por dónde. Hay que arreglar esta situación de cómo manejar los recursos utilizados en las campañas políticas, porque esto es lo que están llevando al Partido Liberal ahorita, estas confusiones, que Salvador Narrala manejó recursos económicos por su lado, que el Partido Liberal como instituto político sacó un préstamo
y manejó también los recursos por su lado. Es decir, estas confusiones no deben de existir. Y hay que ver otra situación desde el punto de vista legal o jurídico de aquellos ciudadanos que son aportantes a las campañas políticas, que de repente para efecto de su declaración de renta ellos necesitan un comprobante que hicieron una aportación a la campaña política de X partido político. Y hay que reconocer que los únicos que tienen personería jurídica como organizaciones públicas son los partidos políticos, y son los que podían extender de una u otra manera una constancia de que sí se recibieron esos fondos para la campaña. Entonces debe de existir una cultura de rendir cuentas. Debe de rendir cuentas el ingeniero Salvador Narrala y también el propio central ejecutivo del Partido Liberal a toda su militancia a nivel nacional. Es que todos tenemos que rendir cuentas, los que participamos en política. Porque, y es más, el empresario o persona natural que aporta una campaña, va a haber un momento que va a rendirle cuenta al Estado y se va a reflejar dentro de sus estados financieros que hubo una derogación a favor de. Y tiene que justificárselo al Estado. Porque es parte de sus finanzas presupuestarias dentro de sus empresas o de sus ingresos personales. Entonces, es más, Política Limpia puede cruzar hasta con la misma SAR alguna información de algunas aportaciones. Sí, eso genera transparencia. Es que debía ser así. Porque mire, hay tanta duda de que quienes financian las campañas políticas en Honduras, que las fuentes de financiamiento hay que investigarlas, que tienen que salir con el rostro estos recursos. Cuando digo con el rostro es de quienes dan los recursos y quienes aportan a la campaña. Este es un mal endémico. Y es más, dentro de los formularios de la Unidad de Política Limpia ya existe. Viene Germán Lobo, es candidato X, y viene Ramón y me va a hacer una aportación a mí. Yo tengo que llenar un formulario, un recibo, y tengo que darle copia a usted para que usted después pueda justificar en su declaración. Pero también tiene que darle copia al partido. En este caso... No, porque estamos hablando de las primarias, pero en las generales... En las generales no estrictamente... Vaya, yo rendí mi informe financiero, fui candidato, llevé mi informe financiero a la Unidad de Política Limpia, pero no tengo obligatoriedad de llevarle copia al partido político. Que desde mi punto de vista debería ser así, porque van bajo esa bandera política. Exactamente, ya no somos candidatos individuales, somos candidatos de la institución política. Entonces, esta tarde usted pide al ingeniero Salvador Narrala y a quienes son parte del Central Ejecutivo que rindan cuentas a su militancia. Es lo más saludable para transparencia que ese informe que se presentó ante Política Limpia debe remitirse, o no veo que esté mal que le dé una copia a la institución política y que esta a la vez pueda subirlo también a la plataforma de acceso a la información pública. Sí, es necesario. Porque son fondos públicos. Sí, son fondos públicos. Son fondos públicos. Una vez que usted capta fondos o recursos de la población, se vuelven fondos públicos. Entonces, para usted, abogado Germán Lobo, ya es necesaria una reforma profunda. Sí, hay que revisar la ley de la Unidad de Política Limpia sobre esos aspectos. Y es más, fíjese que después de las elecciones, estarle pidiendo informe a los candidatos después del 30 es sumamente complicado, porque todavía uno se encuentra en el ajetreo político, en el escrutinio. En ver que no lo dejen fuera. En ver que no lo dejen fuera. En ver que no quede entonces, sin su cargo. Para mí debía considerarse que después de la declaratoria, usted ya tiene un poquito más de tiempo para ir haciendo todo este tipo de informes. ¿La ley qué dice ahorita? Que después del proceso electoral, es decir, del 30 de noviembre, tiene 10 días para presentar su declaración. 10, 15 días, pa. 10, 15 días. Entonces, para usted, dar por lo menos debía de ser unos 30 días. Debía de ser después de la declaratoria, darle un término. Ah, después de la declaratoria. Sí, porque queda en actividad. Estamos hablando después del 31 de diciembre. Después del 30 de diciembre, o 31 de diciembre, porque queda en actividad. ¿Quién financia los representantes de los partidos para que vayan a esos recuentos especiales?
los candidatos Sí, o el mismo partido. sí. Yo creo que por honestidad también Sí, debería de existir porque esta cultura de rendición de cuentas. es que debe de ser. Bueno, por lo menos su servidor, antes de que se me venciera el término, Rindió su cuenta. rendí mis cuentas de los recursos. Y captó bastante. No, hombre. Ya lo estoy comprometiendo. Pero Esteban. sí tuvimos algunos gastos porque tuve obligaciones. Gastó más de lo que captó, abogado. Sí, Tuvo que sí, sacar sus ahorros. Tuve, claro, y apoyo del partido. Y recibimos algún apoyo del candidato. Tuve a cargo un distrito que me generó algunos gastos y tuve que rendir cuentas sobre esos recursos. Ok, bueno. Segunda pausa, ya regreso. Mira, creo que están olvidando lo más importante, que es la institución política como tal. Y se están enfrascando en temas estrictamente personales o domésticos, podríamos llamar. Y debido a esta situación que hemos venido observando, un grupo de ciudadanos liberales y de todas las disciplinas hemos tomado a bien conformar lo que le denominamos nosotros la plataforma cívica liberal, donde nos hemos permitido analizar el futuro del partido, cómo está actualmente y el futuro del partido, y de esa manera hemos pedido al Central Ejecutivo que nos permita hacerle un planteamiento, una hoja de ruta de cara al ciclo electoral del 2029. Porque aquí hay algo muy importante que de repente en este pleito personal que se tienen algunos correligionarios no están viendo. Ya Honduras entró a un esquema de geopolítica. Ustedes ya pueden observar bueno, lo vivimos el 30 de noviembre, que ya no solo los hondureños tenemos influencia en el sistema electoral hondureño. Y debido a esto, fue un factor que de una u otra manera afectó al Partido Liberal para no alcanzar el poder de la nación. Porque se está jugando ya a nivel geopolítico. Sí. Usted ya mira al Partido Nacional con aliados externos, usted ya mira al Libre con aliados externos y preparándose de cara al 2029. Esos audios que usted está viendo no es que nacen de ahí del patio de la casa del dirigente de la coordinación de Libre, sino que viene desde un esquema geopolítico y mediático internacional de la izquierda internacional. Entonces el Partido Liberal tiene que definir o tiene que buscar también un aliado estratégico en este juego de la geopolítica nacional. Bueno, hemos terminado el programa, gracias abogado, pero sí tienen que rendir cuentas, hombre, para que los liberales se den cuenta a nivel nacional. Es que no solo los ¿cuánto liberales recibió el candidato por su parte? ¿Dónde lo invirtió? ¿Qué hizo el dinero? Ramón, si se dio algún sobrante, bueno, que lo hizo. Y si no sobró nada y él puso, que lo informe. Igual también cómo se manejaron los 35 millones de lempiras de préstamos que se sacó de parte del Partido Liberal en una institución financiera. Ramón, es decir, la rendición de cuentas Ramón, no solo el Partido Liberal. No, es que estamos enfocados en esto porque ha surgido. Que nos diga al Partido Nacional, el Partido Libre. ¿De dónde vinieron los recursos de su campaña? Claro. ¿Cómo fueron utilizados? ¿Cómo fueron invertidos? Claro, no solo el Partido Liberal. Comparto con usted. Fue a contienda electoral el 30 de noviembre. No, pero la coyuntura es por lo que estamos viendo ahorita. Estas acusaciones y contraacusaciones. Gracias, abogado. A la orden. Hasta aquí el día político. Que pasen una feliz noche.